Roca de los siglos, tú eres mi esperanza. Cuando el turbión pase, me darás bonanza. Eres infinito y tu omnipotencia genera y sustenta toda la existencia. Gloria, oh gloria, hoy te tributamos tu gracia infinita, Adonai ansiamos. Gloria, oh gloria, hoy te tributamos tu gracia infinita, Adonai ansiamos. Del amor la fuente, misericordioso, amplio en perdonar, tierno y bondadoso. Santo, justo y bueno, no hay en ti mudanza. El alto y sublime, a ti mi alabanza. Gloria, oh gloria, hoy te tributamos tu gracia infinita, Adonai ansiamos. Gloria, oh gloria, hoy te tributamos tu gracia infinita, Adonai ansiamos. Hay 1.000.000.000 de estrellas en esta noche que ahora oscura ves. En el desierto un oasis te espera, aunque solo arena veas. Gracias por recibirnos. Nosotros nos complacemos tanto con nuestro Padre Dios, porque son ustedes quienes nos dicen bienvenidos. Dios se manifiesta en este momento, en mi vida, en tu vida, y hace una conexión tan especial que permite que cielo y tierra se unan, porque sus hijos van a estudiar la bendita palabra de Dios. Mis hermanos, hemos llegado al oasis. Estamos aquí refugiados con esa certeza de que es Dios el que comanda este equipo de estudio.
Bienvenidos cada uno de vosotros, de donde nos escriban. Gracias a ese cuerpo que tenemos de hermanos que alientan este trabajo con sus oraciones. Aunque no nos escribas, pero nosotros sabemos que oras por nosotros. Y aquellos que te toman el gran detalle y la delicadeza especial cristiana de escribirnos y de ponernos ahí desde donde nos están escribiendo. Gracias por ese ánimo que nos están influyendo. Y no importa las circunstancias, no importa el desierto por donde estemos pasando, hay 1.000 millones de estrellas que el Señor nos hace ver por la fe. Vamos a estudiar la lección, el fundamento de la iglesia, lección 15, para el sábado 9 de octubre del año 2021. Todos, chicos y grandes, seamos bienvenidos. Pasemos un sábado hermoso, gratificante. Dice su palabra, un sábado que sea una delicia especial. Vamos a orar antes de empezar. Gracias, Padre mío, por esta ocasión especial. Estamos aquí presentes, Señor, reportándonos nombre por nombre y representando nuestras familias, a quien tú tendrás misericordia, Señor, y nos salvarás también en conjunto. Padre mío, te pedimos bendición especial por el instrumento terrenal, a quien has tomado e infundes de aliento, para que semana a semana traiga, Señor, el estudio de tu palabra. Bendice a todo el alumnado, Señor, las diferentes aulas a nivel mundial, cualquiera que sea esto, Señor, como tú lo hacías, en el campo, en el lago, Señor, sobre la barca. Bendice el aula espiritual, Padre mío, y ayúdanos a comprender el mensaje que tienes a través de esta hermosa lección. Que exaltemos tu nombre, que cada momento de nuestra vida, Señor, lata el deseo ardiente de tu pronta venida y de que somos portadores, Señor, antorchas luminarias en este mundo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Habíamos estudiado en la lección anterior el amor de Dios hacia su pueblo, el cuidado, su protección, es decir, cómo Cristo considera a su iglesia, cómo el Señor separa a una nación para entregarles dones especiales, y cómo es que Dios pone a su pueblo una condición para recibir esas promesas. Es que Israel era la niña de su ojo, y hasta hoy su iglesia sigue siendo la niña de su ojo. Sin embargo, he de preguntarnos, ¿en qué se fundamenta la iglesia de Dios? ¿O cuál es su fundamento? Muchas denominaciones dicen ser la iglesia verdadera de Dios. ¿Será verdad? ¿Cuáles son las características de la iglesia de Cristo? La iglesia en la tierra es el templo de Dios y debe ser luz del mundo. El templo del Señor debe estar compuesto de piedras vivas, de piedras perfectas que encajen una en otra, para que ese edificio sea sólido. No importa el tamaño de las piedras, pero ellos deben ser piedras vivas que arrojen luz. Dicho en otras palabras, cada piedra representa a un creyente de Cristo, que es fiel, que tiene un carácter transformado, que hace la voluntad de Dios y obedece los mandamientos de la ley del Señor. El tema para hoy es el fundamento de la iglesia. Gracias, mis amigos, gracias, mis hermanos, por compartir la lección. Sean todos bienvenidos a la escuela sabática. La temática para hoy tiene 2 puntos muy interesantes. La primera dice la única base firme y verdadera. ¿Quién es la única base firme y verdadera de la iglesia de Cristo? El segundo punto dice crecimiento y resistencia. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? ¿Y cómo es su crecimiento? Vamos a desarrollar la lección y tú nos vas a ayudar. La pregunta dice, ¿cómo respondió Pedro a esta pregunta por inspiración? Vamos a estudiar el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 17.
Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Comencemos por el título de la lección, mis hermanos. La lección nos habla del fundamento de la iglesia. Cuando hablamos de fundamento, hablamos de principios fundamentales que sostienen algo. La Real Academia Española nos dice que fundamento es un principio y cimiento en que descansa y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. Es decir, que es la raíz, que es el principio, que es el origen en que se estriba y tiene su mayor fuerza algo no material. Todo edificio, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, tiene una base, tiene una estructura para que se pueda sostener. Pongamos como ejemplo una casa. Esa casa tiene que tener una base sólida. Tú no puedes construir primero el techo sin antes haber construido las columnas o los cimientos, ¿cierto? Entonces esa casa tiene que tener un fundamento, una estructura para que se pueda sostener. De la misma manera, la iglesia de Cristo tiene un fundamento, una base sobre la cual se funda, o un origen. En esta interrogante, el Señor se encuentra en su ministerio. Está predicando la palabra de Dios y está instituyendo su iglesia. Y el principio o el fundamento de la iglesia es el mismo Dios. Entonces, el Señor, que en ese momento se encontraba en Cesarea, hace una pregunta a sus discípulos. El Señor quería que ellos entendieran su identidad. Imagina a Cristo conversando con ellos y a los cuales les hace una pregunta. Primero quería saber qué dice la gente de Él. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cristo sabía cuál era el pensamiento de los apóstoles, pero quería saber de propios labios de ellos qué pensaba la gente de Él. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Juan Bautista, que fue asesinado por el rey Herodes, tenía una presencia poderosa en Jerusalén. En caso de que Jesús fuera Juan Bautista, no se sorprendería. De hecho, Herodes también cree que Jesús puede ser Juan resucitado. Así lo dice Mateo capítulo 14, versículo 2. Además, muchos fueron convencidos por la prédica de Juan Bautista y habían aceptado a Cristo. Pero que se nota claramente que esa fe estaba un poco en duda cuando encarcelaron y mataron a Juan Bautista. Recordemos que la misión de Juan era preparar el camino del Señor Jesús. Y ahora se encontraban con Cristo, que era el Mesías. Otros decían, la gente dice que eres el profeta Elías. La gente esperaba que reapareciera nuevamente Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible, como lo dice Malaquías capítulo 4, versículo 5. Y otros decían que era Jeremías o alguno de los profetas. Esa era la respuesta de los apóstoles, referente a la pregunta sobre qué pensaba la gente del Señor.
Tú sabes, mi hermano, que Jeremías experimentó un gran rechazo y que lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Ahora la gente, mi querido hermano, en ese periodo pensaba que el Mesías era un poderoso hombre que exterminaría con sus armas al imperio romano. Ellos deseaban ver un Mesías con armas. Ellos querían ver a un hombre poderoso que se sentara en el trono del rey David. Sin embargo, cuando vieron que Cristo no estaba interesado en ese trono terrenal, se decepcionaron. Entonces la percepción que la gente tenía de Jesús no era la esperada. Ahora, mis hermanos, había llegado la hora de preguntar a los discípulos. Observa bien el verso. La primera pregunta, como ya lo hemos visto, es solo para preparar y hacer la segunda y más importante de las interrogantes. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Mientras otros callaban, surgió una voz fuerte con convicción y fe. Era la voz de Pedro. Imagínate al apóstol Pedro que estaba sentado observando el suceso y escuchando con mucha atención la voz del Señor Jesús. Y con gran gozo y alegría dice sin dudar: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro desde el principio estaba convencido que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Maestro. Y ahora lo decía abiertamente. Y su fidelidad era demostrable, al igual que sus compañeros, que no se desviaron de su fidelidad. A pesar de la influencia de aquellos que primero lo alabaron y luego lo condenaron. Pedro no fue como aquellos hombres que deseaban ver a Jesús en el trono de David para reconocerlo recién como el Mesías, sino que Pedro aceptó al Señor en su humillación y el Señor Jesús le da su bendición. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La respuesta de Pedro no fue por entendimiento humano. Fue Dios quien dio este entendimiento sobre Jesús. Este discernimiento de Pedro llega por revelación, por inspiración divina. Mis hermanos, nosotros no tenemos ninguna razón para estar orgullosos de nuestro despertar espiritual. Nuestra fe, al igual que la de Pedro, es un don de Dios. Es el Señor quien nos la da. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué pregunta hizo un día Jesús a sus discípulos? En realidad, mis hermanos, hizo dos preguntas. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la siguiente interrogante fue: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Cómo respondió Pedro a esta pregunta por inspiración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pregunta número 2. La pregunta número 2 tiene como subtítulo: la única base firme y verdadera. Una vez que entendieron su identidad, ¿qué dijo Jesús acerca de llamar a existencia a su iglesia? ¿Qué nos dice el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, primera parte? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el mundo de hoy hay iglesias que dicen que Pedro es la roca y la afirman con contundencia. Y claro, aquellas doctrinas no son verdaderas. Incluso se dice que Pedro fue el primer papa de la iglesia, algo que también es un error. Lo que pasa, mis hermanos, es que Satanás siempre ha distorsionado, distorsiona y distorsionará la verdad. Es que Satanás
no quiere que se predique a Cristo Jesús. El diablo hace todo lo posible por confundir a la gente. Y lo logra, mis hermanos. Desde Génesis hasta el Apocalipsis ha sido el Señor Jesús quien ha estado con el ser humano. Y que estará también con él. Dios dejó todos los asuntos del mundo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Lo que observamos en este verso es un diálogo entre Jesús y los apóstoles. En este verso, Jesús deja en claro que el fundamento de la iglesia es Él. Él es la roca. Observa con mucha atención el verso. Incluso leámoslo desde antes para poderlo entender. Jesús está conversando con sus discípulos y les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, es decir, sobre el mismo Jesús, edificaré mi iglesia. Imagínate al Señor Jesucristo señalándose él mismo. Eso fue lo que sucedió. En otras palabras, Jesús le dice: tú eres Pedro y yo soy Cristo, y sobre mí mismo edificaré mi iglesia. Vamos a entenderlo mejor. En la imagen te lo voy a explicar. Mira, Pedro en el original griego significa Petros, o piedra pequeña, y piedra significa Petra, es decir, roca. O sea que las piedras forman a la roca, ¿no es cierto? Jesús le dice: tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Entonces, mis hermanos, Cristo es la roca, y Él es el fundamento de la iglesia. Es por eso que 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento que es Cristo, no prevalecerán las puertas del infierno. Y es impresionante conocer cómo la iglesia del Señor nace con un puñado de creyentes. Y todo el poder satánico, mis hermanos, todo el poder del mundo incrédulo, se volcaba sobre ellos. Sin embargo, ellos no temían, porque estaban edificados sobre la roca. Por lo tanto, no podían ser destruidos. Además, mis hermanos, durante la historia del mundo, la fe del pueblo de Dios se ha edificado sobre Cristo. Y por más que el diablo ha tratado de destruirlo, no ha podido. Tampoco lo va a poder hacer. Porque la roca ha sido, es y será indestructible. Cristo era el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la era judía. Es que Dios, mis hermanos, dejó en manos de Cristo para que su obra mediadora redimiera al ser humano y reivindicara la autoridad y santidad de la ley de Dios. Ahora, ¿qué sucede si se acepta al apóstol Pedro como la roca? Sencillamente se está despreciando al Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiere Satanás. El diablo ha confundido a muchos y ha hecho creer que Pedro es la roca sobre la cual Cristo ha fundado su iglesia. Es por eso que escuchas decir que Pedro fue el primer papa. Si aceptas esa doctrina, se estaría actuando como los escribas y fariseos cuando rechazaron a Cristo. Ellos rechazaron a la roca por envidia y también por obedecer a Satanás. Dios no ha dejado a nadie como representante de la iglesia. Ya te dije que Satanás siempre confunde a la gente y distorsiona la verdad. Quien representa a Cristo en la tierra es el Espíritu Santo.
Ahora, si tú lees el libro de los Hechos capítulo 12, versículo 17, y también el capítulo 15, te darás cuenta que el primer director de la iglesia primitiva no fue Pedro. ¿Sabe quién fue? Fue Jacobo. El apóstol Pedro fue quien dio inicio a la prédica a los gentiles. Es por eso que el Señor le dice a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa llave? Llave significa autoridad, ¿cierto? Entonces, como Pedro tiene la llave, Pedro apertura la prédica del evangelio al mundo gentil. Ahora mira, en el día de Pentecostés, Pedro fue el encargado de predicar el evangelio por primera vez y lo hizo para todo el mundo. Entonces, mis hermanos, el único fundamento de la iglesia es Cristo. Él es la roca. Cristo es la palabra de Dios. Es el evangelio vivo. Mis queridos hermanos, ¿cuál sería aquí la respuesta? Una vez que entendieron su identidad, ¿qué dijo Jesús acerca de llamar a existencia a su iglesia? El Señor dijo claramente que sobre él, que es la roca, edificaría su iglesia. Pregunta número 3. ¿Qué declaran las Sagradas Escrituras acerca de la roca mencionada aquí? ¿Es Jesús el fundamento solo de la iglesia cristiana o también de la fe de los profetas y patriarcas? Vamos a estudiar Isaías capítulo 28, versículo 16, que dice: Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí que yo he puesto en Sión una piedra por fundamento, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Hemos visto que la única base firme y verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra vida y solo con una base segura y estable puede algo duradero ser construido. Cualquier cosa agregada, no edificada sobre Cristo, es seguro que termina en ruinas. A Sión se le conoce como la ciudad de David. Es sinónimo de Jerusalén, ¿cierto? Y el profeta Isaías hace una mención a una piedra como fundamento. ¿Quién es esa piedra? La piedra es Cristo Jesús. Y es una profecía que anuncia la venida del Mesías. El Señor Jesús es la piedra que Dios puso por fundamento en Sión. Y además de ser fundamento, sería piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable, dice el verso. Primero, el Mesías es una piedra de fortaleza, es decir, una piedra probada. Jesús fue juzgado, fue probado en todo y demostró que Él era el Hijo de Dios en todas las cosas con sus hechos. Segundo, es piedra de esquina, es decir, Cristo es una piedra angular. El Señor es la principal piedra del ángulo. Así lo dice Salmos capítulo 118, versículo 22. Lo llama cabeza del ángulo. Jehová dijo por medio de Isaías que Él colocaría como fundamento en Sión una piedra probada. O sea, el precioso ángulo de un fundamento seguro. Y tercero, piedra de mucho precio, de mucho valor. El Mesías es una piedra preciosa, de valor incalculable. Entonces, ¿cuál es la piedra más preciosa del mundo? ¿Será el rubí? ¿Será el zafiro? ¿Será el ópalo o la gema? ¿O será el diamante tal vez? No, mis hermanos, es Cristo la piedra más preciosa. Cristo no solo es el fundamento de la iglesia, sino de la fe de los patriarcas y también de los profetas. Entonces, aquel que crea en esta piedra no sea perturbado,
podrá estar tranquilo, no andarás desorientado, podrás descansar espiritualmente en ella. Tendrá paz, guardará el día sábado con gozo, porque obedecerá los 10 mandamientos y amará a Dios. Y será educado en la verdad de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué declaran las Sagradas Escrituras acerca de la roca mencionada aquí? Cristo es la roca, mis hermanos. ¿Es Jesús el fundamento solo de la iglesia cristiana o también de la fe de los patriarcas y profetas? Jesús es el fundamento de la iglesia y también de la fe de los patriarcas y profetas. Pregunta número 4. El subtítulo dice: la única base firme y verdadera. ¿A qué decisión llegaron los constructores que confiaron más en su propio entendimiento y mérito que en el Señor? ¿Cómo puede honrarle en su vida, actividades y responsabilidades, aun cuando se encuentre bajo la tentación de circunstancias difíciles? Estudiaremos el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Hechos capítulo 4, versículos 10 y 11, ¿qué nos dice? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, el cual es puesta por cabeza de ángulo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11, que nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El Señor narraba la parábola de los labradores malvados, o la parábola de la viña que cantó el profeta Isaías, que ya hemos estudiado también en una lección. Cristo les hacía conocer que estaban desechando al Hijo de Dios, al Mesías prometido. Y los líderes entendían el mensaje. Si leemos el verso 16 de Lucas 20, dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, mis hermanos, dijeron: Dios nos libre. Entonces los líderes de Israel sabían que Jesús era el Mesías. Es por eso que el verso dice: Dios nos libre. Ellos se preocuparon cuando escucharon esa frase, pero estaban con el corazón cegado y lleno de orgullo. De hecho, que ellos no aceptaban a Cristo como el Mesías por envidia. También lo dice Mateo capítulo 21, versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y esto tenía que ver con el templo construido por el rey Salomón. Mira, Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7, dice que cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Ahora, ¿qué nos dicen algunos estudios? Allí se dice que junto a esas piedras trajeron una piedra de un tamaño distinto a las demás y de una forma singular para ser usada como fundamento de toda la construcción. Sin embargo, los constructores que estaban edificando el templo no pudieron hallar un lugar para ella y terminaron rechazándola, la desecharon y la dejaron en medio del camino. Además, por su tamaño, resultó una terrible molestia para los obreros, que seguían trayendo las demás piedras de la cantera y que seguían edificando el templo también. Entonces, esa piedra quedó abandonada por bastante tiempo, hasta que los edificadores llegaron al fundamento.
La obra ya estaba avanzada y habían llegado hasta ese punto, que era el fundamento, que estaba en la esquina. Y necesitaban una piedra de gran tamaño y de fortaleza también. Una piedra de forma adecuada, que pudiera ocupar ese lugar. Una piedra que pudiera soportar también el gran peso que iba a descansar sobre ella. Esa piedra tenía que soportar las inclemencias del tiempo. Entonces había una gran responsabilidad en las personas que tenían que escoger a esa piedra. Porque imagínate, ¿qué pasaba si escogían una piedra equivocada? De hecho, que toda la construcción corría peligro. Se podía venir abajo ese templo. Por lo tanto, los edificadores recurrieron a esa piedra que habían rechazado. Como te dije, que tenía mucho tiempo que había estado a la intemperie. Entonces, luego de examinarla con mucha precaución, con mucha atención, con mucha minuciosidad, y luego de verificarla, que había soportado las inclemencias del tiempo también, decidieron probarla, para ver si iba a soportar el peso y la presión que iba a tener. Si la piedra soportaba esta última prueba, los edificadores la aceptarían como la piedra de la esquina, o sea, como la piedra angular. Ahora se procedió a hacer la prueba y la piedra fue aceptada. Pasó todo lo que ellos necesitaban. Entonces se la llevó a su lugar asignado. Y los edificadores comprobaron que esa piedra ocupaba su lugar de una manera exacta y precisa además. Esa piedra angular rechazada por los edificadores fue un símbolo del Señor Jesús. Y esa historia la conocían los judíos. Es por eso que Mateo capítulo 21 versículo 42 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. El mismo apóstol Pedro se refirió precisamente a esa piedra desechada por los edificadores, en alusión a las autoridades de la iglesia de Jerusalén, que no fueron capaces de valorar a nuestro Señor Jesucristo, que era la piedra fundamental de la iglesia y era la cabeza del ángulo. Así lo dice Hechos capítulo 4 versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Entonces queda totalmente claro que el fundamento o la roca es Cristo Jesús. Y nadie puede colocar otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo, como lo dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. Ahora mira, ¿qué hubiera pasado si las autoridades judías hubieran recibido a Cristo? El Señor hubiera impedido la condenación de la nación. Sin embargo, la envidia que llevaban en su corazón, los celos y el orgullo hicieron que rechazaran al Señor Jesucristo. Ellos prefirieron aceptar las tinieblas y rechazaron la luz. ¿Cuál sería la respuesta? ¿A qué decisión llegaron los constructores que confiaron más en su propio entendimiento y mérito que en el Señor? Decidieron rechazarlo. ¿Cómo puede honrarle en su vida, actividades y responsabilidades, aun cuando se encuentre bajo la tentación de circunstancias difíciles, obedeciéndole, mis queridos hermanos, haciendo su voluntad, predicando el evangelio, guardando el sábado? Pregunta número 5. Según Jesús, ¿cuál es la diferencia entre grupos, asociaciones u organizaciones comunes y la verdadera iglesia o familia de Dios? Vamos a estudiar el libro de San Mateo capítulo 16 versículo 18, última parte. Y también capítulo 7 versículos 24 y 25. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cualquiera, pues, que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada
sobre la roca. En el mundo hay miles de iglesias, cada uno con su descripción o con su título. Y muchas dicen ser la verdadera iglesia de Cristo. Por lo tanto, se escucha a muchos decir: yo no quiero ir a la iglesia porque todas son iguales. Todas predican lo mismo. Todas nos muestran un camino que nos lleva a Cristo. Todas prometen salvar. Así se escucha decir. Es decir, que la gente está confundida. Y lo que pasa es que Satanás siempre ha distorsionado, distorsiona y distorsionará la verdad. Y ha hecho precisamente que el ser humano cometa 3 graves errores. Primero, que caiga en confusión. Cada día en el mundo se crean nuevas iglesias que dicen tener la verdad absoluta. Segundo, ha levantado defensores de los títulos de esas iglesias. Es por eso que muchas personas se sienten cómodos en aquellas iglesias, porque en algunas de ellas bailan, saltan, y según sus líderes tienen gozo, porque ahí está la presencia del Espíritu Santo. Y tercero, han logrado que muchos no quieran saber la verdad y pierdan el interés por conocerla. Muchas iglesias dicen ser la verdadera iglesia de Cristo, pero no obedecen la ley de Dios. ¿A quién obedecen? ¿Obedecen al pastor? ¿Obedecen al director de iglesia o al líder? Se sienten cómodos con el líder. No importa si les engañan. Lo importante para ellos es sentirse bien. Pero, ojo aquí, mis hermanos. Estas iglesias se fundamentan en la arena, es decir, en tradiciones. Estas iglesias aman su placa, su descripción, su denominación, su título, y defienden a esas denominaciones. Aquellas iglesias no se fundamentan en la roca que es Cristo. Mientras que la verdadera iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, tiene como fundamento al Señor, que es la roca. El Señor Jesús es la roca, ¿cierto? Es por eso que Mateo capítulo 7 versículos 24 y 25 dice que cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces la iglesia de Dios es esa comparación, que está fundada sobre la roca, que por más vientos, lluvias, tormentas que vengan, no va a poder ser destruida, porque estaba fundada sobre la roca. Y la iglesia de Cristo es esa casa que ha sido construida sobre la roca, que nadie la podrá destruir. Por más tormentas que vengan, por más tempestades que hayan, por más vientos fuertes que puedan ocurrir, no podrá ser destruida, mis hermanos. Entonces hay iglesias que mezclan la verdad con la mentira, o el llamado sincretismo religioso. Así lo dice Hechos capítulo 17, versículo 11. Es decir, una verdad a medias. Es como si tomarías, mi hermano, un rico jugo de naranja con una gota de veneno. Y si yo te pregunto, ¿la tomarías? Tú me vas a responder definitivamente que no, porque te vas a envenenar, ¿cierto? También hay iglesias que rechazan la verdad absoluta. Dicen que no existe la verdad absoluta que es Cristo. Eso se llama relativismo. Es decir, que cada uno tiene su propia verdad. Cada uno cree a su manera e introduce a otros a seguirle los pasos. Algunas solo te predican el Nuevo Testamento, porque dicen, ¿para qué predicar el Antiguo Testamento si ahora ya somos salvos por gracia? Mientras que otras iglesias predican una verdad incompleta. Es decir, se presenta solo una parte de la verdad. Por ejemplo, algunas iglesias te dicen que ya no es necesario guardar la ley, porque como el hombre fue incapaz de hacerlo, Cristo vino precisamente a cumplirla por nosotros. Algunas iglesias tienen miedo a predicar las profecías de Daniel. Tienen miedo a predicar el Apocalipsis. Es que no tienen la luz.
Les da pudor analizar las profecías que te hablan del juicio de Dios. No te hablan de la segunda venida de Jesús. Y si lo hacen, no te muestran las profecías. No te hablan del sábado. No te predican el triple mensaje angélico, que es el mensaje de los 3 ángeles. Pero Dios a las personas sinceras les muestra la verdad completa. A esa persona que es sincera y leal, el Señor la saca de las tinieblas, mis queridos hermanos, y les muestra una gran luz. Entonces, cuando eso sucede, el cristiano está en constante crecimiento. Mis hermanos queridos, nosotros debemos predicar la verdad completa, la verdad absoluta, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora mira, Dios está interesado en la salvación de todo el mundo, pero tuvo un pueblo que llevaría su mensaje a las naciones. Ese pueblo fue Israel. Israel adoraba en el santuario, luego en el templo construido por Salomón. En la antigüedad, ser hijo de Dios era pertenecer a Israel. Sin embargo, cuando vino Jesús y murió en la cruz, se rasgaron las cortinas del templo, de arriba hacia abajo. Es allí donde nace su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18, última parte, dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia seguiría siendo protegida por el poder de Dios. La iglesia seguirá teniendo los mismos privilegios que tuvo Israel como nación. Ahora, ¿cuál fue el deseo de Cristo para su iglesia? Efesios capítulo 5, versículo 27 dice que el Señor desea una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, para presentársela a sí mismo. Pero el diablo se metió en la iglesia y la dividió en periodos definidos. ¿Y cómo lo hizo? Mira, en Apocalipsis 6 hay algo tan interesante que debemos conocer. Aquí se habla de un caballo blanco, que es la victoria de Jesús, es la pureza de su iglesia en sus inicios. Es decir, la iglesia primitiva es la victoria de la verdad sobre el error, del amor sobre el odio y de la luz sobre las tinieblas espirituales. Es la victoria de Cristo sobre el diablo, de la santidad y del perdón sobre el pecado. Si nos fijamos en el cuadro, estamos en la era apostólica o de la iglesia profética de Éfeso. Y es a partir del año 31 hasta el año 100 después de Cristo. Y también nos encontramos en la era de la persecución inicial del cristianismo. Esa persecución que la inició el Imperio Romano, que fue desde el año 100 después de Cristo hasta el año 313, cuando la iglesia cristiana conservaba su pureza y era vencedora. Los primeros cristianos preferían morir con tal de mantener la pureza de la iglesia. O también estamos hablando del periodo de la iglesia de Esmirna, que es precisamente en el periodo de entre los años 100 y los años 313 después de Cristo. Por ejemplo, el Coliseo romano fue construido por esclavos cristianos. Y en la inauguración mataron a 5,000 cristianos porque no reconocieron al emperador romano como Dios. Luego encontramos un caballo bermejo o un caballo rojo, que representa la sangre de los mártires. ¿Qué decía Tertuliano al respecto? Él decía que mientras más soldados de Cristo morían, más cristianos se levantaban. La sangre de esos mártires era como semilla. La fe de los mártires era innegociable. Entonces, ese periodo histórico del segundo sello estuvo lleno de matanzas, de violencia y de guerras. Es allí donde la iglesia cristiana se une al Estado. Ese periodo también es llamado como la era de la fornicación apocalíptica. Era el periodo de la iglesia de Pérgamo. Fue un periodo que trajo luchas por la supremacía, guerras a los opositores y también el progreso del papado. Recuerda esa lección. Recuerda el apogeo del papado. Es en ese periodo donde aparece Constantino y cambia el día sábado por el día domingo.
e inserta las tradiciones paganas al cristianismo. Ese periodo culmina en el año 538. Es cuando Constantino decreta que la persecución debe cesar. Recuerda esa lección. Luego tenemos el tercer caballo, que es un caballo de color negro. Mientras que el caballo blanco representa la luz y la verdad del verdadero evangelio, el caballo negro representa la oscuridad y las tinieblas espirituales. Con su falso evangelio, ese periodo de la iglesia de Tiatira, que es entre los años 538 y el año 1517 después de Cristo, es un periodo donde gobierna el cuerno pequeño, o el papado, o el anticristo, y ejerce un gobierno tanto político como religioso. Durante este periodo, la iglesia negocia su fe. La iglesia se paganizó, la iglesia se manchó, pierde su pureza. La iglesia de esos cristianos aceptó el domingo como día del Señor. Es decir, es el apogeo del cuerno pequeño. Esa es la parte de la historia de la iglesia, aunque hay muchos más detalles por estudiar todavía. Sin embargo, a pesar de tantas violaciones a la ley de Dios, siempre hubo un remanente. Siempre el resto estaba allí presente, que era el que guardaba la pureza y la fidelidad de la iglesia de Cristo. Como en toda la historia lo hubo, mis queridos hermanos. Ahora, ¿cómo saber cuál es la iglesia de Cristo? Mira, la iglesia del Señor tiene ciertas características que debemos saber. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que la verdadera iglesia de Dios es un remanente. Es aquel resto que guarda los 10 mandamientos de la ley de Dios y el testimonio de Jesús. Apocalipsis 14, 12 dice que es perseverante en guardar su ley. Es perseverante en la fe de Jesús. La iglesia de Dios es aquella que tiene el don profético. Y sabes, mi querido amigo, Daniel capítulo 8, versículo 14 dice que su surgimiento es después de las 2300 tardes y mañanas. Es decir, a partir del año 1844. Y ese pueblo es el movimiento adventista. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12? Dice que la iglesia de Dios, la verdadera iglesia del Señor, es aquella que anuncia la segunda venida de Cristo. Es la iglesia que predica las profecías de Daniel y también predica el libro del Apocalipsis. Como tú sabes, no todas las iglesias predican los libros de Daniel y Apocalipsis. La iglesia de Dios sí lo hace. La iglesia de Dios predica el mensaje de los 3 ángeles, exhorta a temer y adorar al único Dios, al único creador de los cielos y de la tierra, anuncia el juicio de Dios, anuncia el día sábado como el día santo del Señor, anuncia la caída de Babilonia, es decir, el término de la confusión. La iglesia de Cristo es aquella que es diferente a las demás. Y para muchos, predica un mensaje que no es popular. Es que predica la verdad profética, que otras iglesias no lo hacen. La iglesia de Dios predica la verdad absoluta. Claro que también el Señor tiene almas en otros rediles que forman parte de su iglesia invisible. Mi querido amigo, Cristo ha dado a su iglesia mucho privilegio. Es la iglesia dotada de la justicia de Cristo. Es la iglesia que es depositaria de la ley de Dios, en la cual las riquezas y su misericordia, su amor y su gracia aparece en plena y final manifestación. Y el don de su Espíritu Santo es para su iglesia ese muro de fuego que la proteja, contra la cual no predominarán las potencias del infierno, como te lo estábamos explicando. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Según Jesús, ¿cuál es la diferencia entre grupos, asociaciones u organizaciones comunes y la verdadera iglesia o familia de Dios? La iglesia verdadera de Cristo se fundamenta en la roca que es Cristo. Guarda todos los mandamientos de la ley de Dios y la fe de Jesús.
y tiene el don profético. Pregunta número 6. El subtítulo dice crecimiento y resistencia. ¿Con qué urgencia atrae Dios a aquellos que tienden a estar separados e independientes a una relación viva, como parte de su precioso edificio espiritual? Vamos a estudiar Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, al cual, acercándoos, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más escogida y preciosa para Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Cristo es la roca, Él es el fundamento de la iglesia. Y en el templo no hay ninguna piedra deformada. Todas son perfectas. Cada alma es una pequeña piedra que forma el templo. La transformación la hace nuestro Señor Jesucristo. No te olvides de eso. Claro, siempre y cuando hagamos su santa voluntad. Si obedecemos a Dios, si hacemos su voluntad. Es por eso que gustamos de la benignidad del Señor. Cuando tú te vuelves a Cristo y obedeces al Señor, todas las cosas celestiales te agradan, mi hermano. Como lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo de 3 al 5. Entonces, así como Israel en la antigüedad tenía un templo físico, hoy el Señor tiene un templo espiritual. Dios es un templo espiritual. Es nuestra casa espiritual. Y utiliza piedras vivas, es decir, cada una de las almas que lo aman, que le obedecen y que hacen su voluntad. Aquellos que se han acercado a la última piedra viva, o sea, Cristo, quien fue desechado, pero que es preciosa para Dios, a Él tenemos que recurrir. Pero mira, mi hermano, cada alma que es una piedra y que es sacada de la cantera, o sea, del mundo, es traída al Señor para su respectiva transformación. Es como cuando tienes una piedra común y la llevas al tallista para que hagan de ella un adorno o algo que sea correcto o perfecto. Así también nosotros, cuando salimos del mundo, somos llevados a Cristo como piedra recién salida de la cantera para ser cortada, medida y pulida, para hacerla brillar. En otras palabras, Dios cambia nuestro carácter. La iglesia es escogida por Dios. Y así como Israel tenía un sacerdocio, la iglesia espiritual de Cristo también tiene un sacerdocio. Y ese sacerdocio es santo. Y así como ellos hacían sacrificios, también nosotros ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Entonces, la comunión cristiana es el medio por el cual se forma el carácter. Y todas las inconductas, como el egoísmo, el orgullo, salen de nuestro ser. Se alejan de los hijos de Dios. Y ese es el ejemplo que atrae a Cristo, que es el gran centro, tanto a hombres como a mujeres. Y ese trabajo es para hacerlo pronto, ya que esa es la urgencia que tiene Dios de traer a las almas a sí mismo. ¿Ve? Nosotros tenemos que ser luz para el mundo, es decir, tenemos que ser ejemplo, para que esas almas sean atraídas a Cristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Con qué urgencia atrae Dios a aquellos que tienden a estar separados e independientes a una relación viva como parte de su precioso edificio espiritual? Con la urgencia de que el tiempo es corto y es necesario que cada alma cambie el carácter, acabe con el egoísmo, acabe con el orgullo, acabe con la envidia
y se convierte en una piedra viva que emita luz. Pregunta número 7. ¿Qué sucederá si nos unimos a Jesús, individual y colectivamente, como parte del templo de Dios? ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, versículos del 18 al 22? Porque por medio de Él, ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando venimos a Cristo de manera personal, formamos parte de su templo. El Señor hace una comparación con el templo judío construido con piedras labradas, que ya hemos estudiado en las interrogantes anteriores. Es decir, que el templo es Cristo y nosotros las piedras sacadas de la cantera. Entonces, por el Señor Jesucristo vamos al Padre. Y el pueblo junto es único, en donde ya no hay nacionalidades, sino que todos somos conciudadanos de los santos. Todos pertenecemos a la familia de Dios. Como lo dice Efesios capítulo 2, versículos del 18 al 22. Es que todos hemos sido transformados por el mismo Dios, por el mismo fundamento que es Cristo, o la piedra principal del ángulo. El edificio, que es la iglesia, crece con cada uno de nosotros, que individualmente somos edificados por Jesús, o somos tallados como piedra del templo. Y cuando hablamos que somos tallados, es cuando hablamos del trabajo de Dios en nuestras vidas. Entonces, somos nosotros quien debemos resplandecer en este mundo, con buenas obras. Y esas obras son las del carácter que Dios quiere. Cada parte de nosotros debe resplandecer, debe reflejarse en otros. Cada uno de nosotros debe edificar su propio templo, en su propio cuerpo, donde mora el Espíritu de Dios. Así como lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Hermanos, cada uno de nosotros cumple una función específica en la iglesia. Unos son pastores, otros son directores, otros son líderes, otros son obreros, otros son colportores, otros son directores de iglesia, otros son directores de lección, otros son maestros de lección. Cada uno de nosotros tiene una labor para con Dios. Cuando el apóstol Pablo se pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, para que el Espíritu Santo more en nosotros, tenemos que mejorar nuestro carácter. Nuestras conductas deben modificarse, deben ser semejantes a la de Cristo. Tenemos que andar en los caminos del Señor. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, es el momento de sacar las piedras de la cantera del mundo y llevarlas al taller de Dios para que sean cortadas, sean encuadradas correctamente, sean pulidas para que brillen. Porque ese es el plan del Señor. Y esa es nuestra obra que tenemos nosotros. Esa es nuestra misión. Tenemos que ser un pueblo misionero, mis hermanos, porque eso es lo que le agrada al Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué sucederá si nos unimos a Jesús, individual y colectivamente, como parte del templo de Dios? Reflejaremos la luz del carácter de Dios. Seremos conciudadanos de los santos y de la familia de Cristo. Hermanos, ¿cómo resumimos la lección? Dios tiene un pueblo
como siempre lo tuvo. Y su fundamento es Cristo Jesús. Y no solo en la actualidad, sino desde el tiempo de los patriarcas y de los profetas. Cristo, cuando fundó la iglesia, la formó sobre sí mismo, porque Él es la única base firme y verdadera que existe. Lo que pasa es que durante el transcurso de los siglos, el diablo confundió al mundo. Él ha tratado de destruir a la iglesia de Dios, una iglesia pura y santa, una iglesia en la cual los primeros cristianos preferían morir antes que manchar la pureza de la iglesia, pero que luego se fue corrompiendo. Satanás, con su astucia, hizo que la iglesia caiga en apostasía. Pero claro, no todos sus miembros se unieron a las huestes malignas. Durante toda la historia del mundo, siempre ha habido un remanente, y ese es el pueblo de Dios. Es la verdadera iglesia. Aquel remanente que no aceptó apartarse de los caminos del Señor. A pesar de la inmensa oscuridad, a pesar del asedio de las tinieblas, el pueblo de Dios es la que predica la verdad absoluta, a comparación de muchas denominaciones, mis hermanos, que por más que dicen ser cristianos, no son capaces de predicar toda la verdad. Lo que hacen es predicar una verdad a medias. Por lo tanto, se constituyen en instituciones que solamente brindan comodidad a las almas. Siempre hemos visto que la gente muchas veces prefiere que le prediquen lo que ellos quieren escuchar, así sea una mentira. Ellos se sienten felices allí. Es que esas instituciones son iglesias construidas sobre la arena, es decir, sobre tradiciones del mundo. Algunas dicen que Pedro fue el primer papa y que él es la roca. Sin embargo, la iglesia de Dios se fundamenta en la verdadera roca que es Cristo Jesús. Mi querido amigo, cuando desees conocer cuál es la verdadera iglesia de Cristo, fíjate que sea una iglesia que obedezca los 10 mandamientos de la ley de Dios, que predique las profecías de Daniel y el Apocalipsis, que guarde el día sábado, que te hable del mensaje de los 3 ángeles, que te predique el juicio de Dios, que te predique la segunda venida de Cristo. Si buscas aquello, te darás cuenta que Dios te está mostrando la luz y vendrás con nosotros y formarás parte de su pueblo. El Señor te está esperando, mi querido hermano. Él te está llamando. Él está esperando que acudas y que vengas a Él. Venga pronto, mi amigo, y sea también una piedra viva que forme parte del templo del Señor. Que Dios nos bendiga y nos guarde, y que tenga misericordia de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. No tenemos palabras para hacer este espacio de despedida. Quisiéramos estar ya todo el tiempo juntos, pero falta poquito. Falta poquito. Y nos consuela también que los días pasen rápido y otra vez estamos conectados. A cada uno de ustedes un fuerte abrazo. Quiero que lo sientan acá y acá, porque somos vuestros hermanos en Cristo Jesús. Estamos trabajando al igual que tú y estamos conectados por el Espíritu Santo. No necesitamos vernos cara a cara. Es el Espíritu que permite, queridos, que esta influencia de su amor pueda llegar hasta el rincón más apartado. Y por ti oramos, por ti ayunamos y por ti cada día suspiramos, porque sabemos que tú también conformas el cuerpo evangelístico, misionero, voluntario, de aquellos hermanos que hemos entregado nuestra vida al servicio de Dios y que día a día predicamos su palabra y somos un testimonio, queridos, de que Cristo viene pronto a esta tierra.
nos vamos a despedir por unos instantes. Iglesia, seguid trabajando, seguid pregonando. Recuerda que no hay crisis que nos venza, no hay desierto que nos separe de nuestro amado Padre Celestial. Seguiremos adelante, somos sus hijos, el pueblo de Dios bendito, sacerdocio santo. A todos ustedes que lo pasen hermoso este sábado, disfruten cada segundo a plenitud. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre mío, por este encuentro maravilloso. Tu amor sea exaltado y, Señor, nos vamos infundidos de aliento para seguir en la lucha diaria. Gracias por todo tu amor incalculable, Señor, y por nuestros hermanos también. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y no nos desampares. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.